Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal Clera Wings, y en esta ocasión le enseñaré a realizar esta puntada que su nombre es rombo, y para ella estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros con un hilo de 1 milímetro de grosor. Recuerde que esto va a variar en dependencia del hilo que usted prefiera utilizar o del proyecto que esté realizando. Entonces, vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 27 cadenas. Cuando tenga listas 27 cadenas, vamos a comenzar tomando lazada y a partir de la cuarta, 4 puntos altos. Contemos una cadena, 2, 3 y 4. Aquí a partir de la cadena número 4, el primer punto alto. Y vamos a realizar 3 más cada uno en el punto que siga. Ya llevo 2 puntos altos, 3 y 4 en total. Realicemos una cadena y tomamos lazada. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente un punto alto. O sea que esta puntada rombo la estaremos trabajando en puntos altos principalmente. Una cadena, saltamos una cadena y en la siguiente vamos a comenzar 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena, saltamos una y en la siguiente un punto alto. Una cadena, tomamos lazada, nos saltamos una y en la siguiente comenzaremos a realizar 5 puntos altos para terminar esta ronda. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado con 5 puntos altos y al inicio también tenemos 5 porque son 4 más esas cadenas que son de subida, ya son 5. O sea que a cada lado tendremos 5 puntos altos en la primera ronda. Para la ronda número 2 subiremos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giramos el tejido y vamos a realizar 3 puntos altos comenzando a partir del primerito que tenemos aquí, o sea del segundo que tenemos acá. Ahí vamos a comenzar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, tomamos lazada y el primer punto alto de los 3 que siguen lo vamos a realizar justo en esta cadena. O sea, usted puede tomar la cadena así o puede tomarla por debajo. Yo prefiero tomarla por debajo. Un punto alto, el segundo en el punto alto que tenemos aquí en el centro y el tercero en la siguiente cadena. Una cadena, tomamos lazada, nos vamos a saltar este punto alto y en el siguiente, o sea, saltamos este y en el siguiente vamos a comenzar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena, tomamos lazada y vamos a realizar 3 puntos altos comenzando el primero aquí en la cadena. 1, el segundo en el punto alto y el tercero en la cadena. Una cadena, tomamos lazada, nos saltamos este punto alto y a partir del siguiente 4 puntos altos. 1, 2, 3
y el cuarto en estas cadenas de subida. Ahí toma la última cadena. Y así habremos acabado la ronda número 2. Para la ronda 3 siempre estaremos subiendo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos y vamos a realizar 2 puntos altos a partir de aquí del segundo. 1 y 2. Una cadena, tomamos lazada y vamos a realizar 5 puntos altos saltándonos este y luego comenzando aquí en las cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, nos saltamos un punto alto y a partir del siguiente 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, tomamos lazada, nos saltamos este punto alto y a partir de las cadenas 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y el 5 en la cadena. Una cadena, tomamos lazada y vamos a realizar 3 puntos altos saltándonos este y comenzando en el siguiente. 1, 2 y el tercero en la tercera cadena de subida. Listo. Para la ronda número 4, 3 cadenas de subida, 1, 2, 3, giramos el tejido y vamos a realizar un punto alto. En este puntico que tenemos aquí, un punto alto. Una cadena, tomamos lazada y aquí a partir de la cadena vamos a realizar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 en la cadena. Una cadena, tomamos lazada, saltamos este punto alto y vamos a realizar 3 a partir del siguiente. 1, 2 y 3. Una cadena, tomamos lazada, saltamos este punto alto y a partir de la cadena vamos a realizar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en esta cadena que nos queda. Una cadena, tomamos lazada, saltamos este punto alto y a partir del siguiente 2. 1 y el segundo en la tercera cadena de subida de la ronda anterior. En la ronda número 5 haremos algo diferente. Vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y vamos a comenzar justo en la cadena a realizar 9 puntos altos. O sea, tenemos 3 cadenas de subida y esta hará la que salta este puntico, este punto alto. Entonces comenzamos a partir de la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 en la cadena. Una cadena, tomamos lazada, nos saltamos un punto y aquí en el centro, en el medio de los 3, vamos a realizar un punto alto. Una cadena, nos saltamos este punto que nos queda y comenzaremos en la cadena a realizar 9 puntos altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en la cadena. Una cadena, saltamos este punto alto y en las cadenas de subida, en la tercera, el último punto alto de esta ronda. Y con la ronda número 5 estamos justo en el centro del rombo. Vea, este es el rombito que se va formando, pues estamos justo en el centro. ¿Cómo haremos las siguientes rondas? Vamos a estar repitiendo las rondas 4, 3, 2 y 1. Y como puedes escuchar, las estoy diciendo a la inversa. O sea, aquí realizamos la ronda 1, 2, 3, 4. Pues las siguientes rondas serán 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Entonces, yo voy a estar realizándolas en el vídeo. Ya yo les estoy compartiendo los subtítulos. Si usted no lo cree necesario, tan solo adelante el vídeo para que vea el resultado final. Ahora, si quiere hacerlo junto conmigo, nada más sígame, por favor. 1, 2 y 3 cadenas. Giramos el tejido y vamos a comenzar con un punto alto aquí en la cadena. Una cadena, tomamos lazada, saltamos un punto y en el siguiente vamos a comenzar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena, saltamos este punto alto y a partir de esta cadena vamos a realizar 3. Uno en la cadena, uno en el punto alto y otro en la cadena. Una cadena, saltamos un punto y a partir del siguiente 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena, nos saltamos este punto alto y a partir de esta cadena, recuerden que aquí tenemos 4, pues tenemos una cadena para este punto alto y en la siguiente otro punto alto, o sea, 2 para terminar esta ronda. Así nos va quedando. Vamos a repetir ahora, ya hicimos la ronda número 4, vamos a hacer la ronda número 3. 3 cadenas de subida, 1, 2 y 3, giramos el tejido y vamos a realizar 2 puntos altos, comenzando en este primerito, el primero, y luego en la cadena, el segundo. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente vamos a comenzar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, nos saltamos este punto alto y a partir de la cadena 5 puntos altos más. 1, 2, 3, 4 y 5 en la cadena. Una cadena, nos saltamos este punto alto y a partir del siguiente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, nos saltamos este punto alto y a partir de la cadena 3 puntos altos para terminar la ronda. 1, 2 y 3 en la tercera cadena de subida de la ronda anterior. Así nos va quedando. Repitamos la ronda número 2. 3 cadenas de subida, 1, 2 y 3. Giramos el tejido y vamos a comenzar con 3 puntos altos. 1, 2
y 3 en la cadena. Una cadena, saltamos un punto alto y en el siguiente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, nos saltamos este punto alto y a partir de la cadena vamos a realizar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la cadena. Una cadena, nos saltamos este punto alto y a partir del siguiente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, nos saltamos este punto alto y a partir de las cadenas 4 puntos altos para terminar esta ronda. 1, 2, 3 y 4 en la tercera cadena de subida de la ronda anterior. Solo nos queda la ronda número 1. Vean el final del rombo. Subamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos y vamos a realizar 4 puntos altos, comenzando a partir de este. 1, 2, 3 y 4 en la cadena. Una cadena, saltamos un punto alto y 1 en el centro de las 3. Una cadena, saltamos este punto alto y a partir de las cadenas 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en la cadena. Una cadena, en el puntico alto del centro, un punto alto. Una cadena, nos saltamos el punto y a partir de las cadenas 5 puntos altos para terminar la ronda. 1, 2, 3, 4 y 5 en la tercera cadena. Vean, así nos ha quedado formadito ya 2 rombos. Tenemos formado 2 rombos. Vean el resultado. Se abre un poquito y luego cierra. Y aquí ya se está formando otro. O sea, que en las siguientes rondas no vamos a comenzar a partir de la primera ronda porque ya la hemos hecho, ¿verdad? Vamos a comenzar a partir de la segunda, 3, 4, 5 y luego volvemos a repetir 4, 3, 2, 1. Esa va a ser la secuencia, es lo que estaremos repitiendo. Puede hacerlo guiándose por la redacción, ¿verdad? O puede hacerlo también pues a rumbo, a lógica, a cómo va quedando, ¿verdad? Siempre vamos a ir formando los rombos, vamos a ir cerrando uno y abriendo otro, cerrando uno y abriendo otro. Recuerden que esto es una muestra, ¿verdad? Si hacen una pieza más enteriza, circular, por ejemplo, entonces ya no tendrá un borde de la mitad de un rombo, sino que tendrá todo de rombos. Ahí ya tenga en cuenta la cantidad de puntos a realizar. Esta puntada se me hace súper preciosa, la verdad, en especial para bufandas. Me encanta, pero en realidad puede utilizarla en el proyecto que usted guste. Espero y así les guste y si la utilicen y si lo hacen pues me la muestren. Pueden etiquetarme por Instagram, me encanta que lo hagan porque ahí pueden ver un listado en imágenes súper bueno de todos los proyectos que han realizado etiquetándome.
Espero y si lo hagan. Les agradezco muchísimo por ver este tutorial hasta su final. Espero y me dejen su like y su comentario. Si tienen alguna duda, por favor también pregúntenme. Yo les voy a responder tan pronto como me sea posible. Recuerden que soy solo una personita pues para todo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el próximo. Chau, chau.